Mi historia como mamá comienza a mis 15 años, siendo una completa adolescente, enamorada hasta los tuétanos de su primer novio. Empecé a tener síntomas al despertar. Cuando me cepillaba los dientes me daban muchísimas náuseas y también me daba muchísimo sueño. Sentía como una pesadez en mi ser que no me permitía ni vivir. Yo sabía que algo extraño estaba pasando en mí, pero como era tan niña, no sabía cómo afrontar eso que estaba viviendo. Mi pareja al momento, pues claramente era un niño, estudiaba en otro colegio, era el chico lindo de la ciudad. Y pues él siempre fue un ser inestable conmigo, pero yo siempre estuve muy enamorada de él. Recuerdo que yo empecé a sentir esos síntomas y de hecho en ese momento estábamos terminados. Recuerdo tanto que le escribí por Messenger como, oye, me está pasando esto, ¿tú qué opinas? Y él fue el que me dijo, ¿te quieres hacer una prueba de embarazo? Y yo le dije, sí. En ese momento él fue a recogerme al colegio. Yo ni siquiera sabía dónde se hacían las pruebas de embarazo. Recuerdo que acudí a una niña de mi colegio que también había sido mamá y ella me contó a dónde debía ir. Y así lo hice. Fuimos, me sacaron sangre, yo estaba súper nerviosa y cuando me entregaron la prueba no la pueden abrir. Se la di a él y él la abrió y me dijo que era positivo. Yo en ese momento sentí como un baldado de agua fría sobre mi cabeza. Él me abrazó, nunca tuvo una actitud de rechazo en ese momento. De hecho, lloró, no sabía si estaba llorando de la felicidad o del susto, porque a fin de cuentas éramos dos niños que iban a ser papás. Recuerdo que ese día, después de ese momento, él se iba a jugar fútbol y así lo hizo, se fue a jugar y yo me fui para mi casa. Recuerdo que llegué, me quité el uniforme, completamente desnuda, me miré al espejo y dije, Juliana, ¿qué putas va a pasar con tu vida? Y me acosté a dormir como solía hacerlo porque recuerden que no me daba más ganas sino de dormir. Los primeros meses fueron muy angustiantes para mí, los primeros 3 meses, porque yo no era capaz de contarle a mi mamá, no era ni siquiera capaz de mirarla a los ojos. Mi mamá trabajaba todo el día y cuando llegaba en la noche yo la esperaba con la comida lista o trataba de hacer como atenciones para ella. Pero ella al fin de cuentas es mamá y era mi mamá y sabía que algo malo pasaba en mí. Ella de hecho una noche me pregunta, Juliana, ¿usted está embarazada? Y yo, no, ¿qué? Y omití. Ya ella empieza a sospechar, pero creo que guardaba la esperanza de que simplemente yo estuviera rara. Un día yo le mandé un mensaje de texto a mi antigua pareja de ahora somos tres, algo así. Y la mamá de él vio ese mensaje. Y ahí fue cuando la mamá de él se enteró de todo, lo enfrentó y él simplemente contó todo. Me buscaron a mí claramente y me dijeron que si yo no contaba, ellos iban a contarlo. Y pues claramente yo no quería eso para mis papás. Recuerdo que ellos me sacaron la primera cita. Cuando fui con él, con el papá de mi hija. Fue un sentimiento muy extraño oír su corazón por primera vez. Latía súper fuerte como un caballito. Y recuerdo que en ese momento se me bajaban las lágrimas porque yo no podía creer qué estaba pasando. Tenía demasiado miedo. No era capaz de, vuelvo y repito, de mirar a mi mamá. Ni siquiera era capaz de hablar mucho con ella porque me costaba. Sentía que le había fallado, que la estaba defraudando. Solo a ella, a mi papá también. Mis papás son separados, mi papá siempre vivió lejos, pero en medio de su ausencia siempre fue un papá presente y también me daba mucho miedo que iba a pensar él, su reacción. Recuerdo que ya tenía el ultimátum y mi manera de botar el bombazo fue por medio de una carta. Le hice una carta a mi mamá y se la di antes de irse a trabajar. Le dije, mami, la lee cuando esté en el trabajo. Efectivamente no la leyó cuando llegó al trabajo, sino la leyó en la portería. Cuando yo sentí el timbre, inmediatamente me dio dolor de barriga y me metí al baño. Y recuerdo que ella me abrió la puerta del baño y me preguntó, Juliana, ¿usted está embarazada? Y yo le respondí, sí, mamá, llorando. Y lo primero que hizo mi mamá fue llamar a mi hermano y decirle, Juliana, está embarazada. Y mi hermano lo que dijo fue lo siguiente, mucha estúpida. Yo lloraba, tenía mucho miedo y inmediatamente ella llamó a mi papá. Él lo primero que hizo fue decir que pasara yo el teléfono. Cuando pasé el teléfono, él me dijo que él siempre me iba a apoyar, que a mí nunca me iba a faltar nada, ni a mi bebé, que él iba a suplir absolutamente todo, que no me preocupara. Eso fue un alivio para mi corazón, sentir como ese apoyo de mi papá. Mi mamá no me habló como los 2 primeros días. Yo lloraba mucho, me sentía muy triste. Y ahí comienza mi odisea como mamá. Inmediatamente mi barriga explotó. Los 3 primeros meses no se me notaba nada, pero apenas mis papás supieron, fue, mejor dicho, como si tuviera 10 meses de embarazo. Mi papá llama al susodicho y le dice que no quería volverlo a ver cerca de mí, que yo nunca iba a necesitar de él.
y que él siempre se iba a hacer cargo de mí y de mi bebé. Él, claro, con miedo y todo, le cuenta a sus papás. Y sus papás lo que decidieron hacer fue citarme a una comisaría de familia, que hoy por hoy no entiendo por qué lo hicieron. Allá pues hablaron conmigo, hablaron con mi mamá y bueno, era completamente normal esa actitud de mi papá hacia él. Su hija de 15 años estaba embarazada y creo que lo entiendo perfectamente ahora que soy mamá. Tuve un embarazo muy feliz recuerdo que los 3 primeros meses fueron llenos de angustia, de intranquilidad, de soledad, porque nadie sabía. Tampoco mi pareja en el momento había puesto los pies sobre la tierra de lo que estaba pasando. Simplemente él decidía seguir siendo un chayán y estar con sus amigos. Y en fin, todo era un tormento para mí. Pero a partir del cuarto mes, cuando mis papás saben todo, todo cambió. Yo me empoderé, amé mi embarazo, fui muy feliz, recibí mucho respaldo de mi familia. En mi colegio recuerdo que también me apoyaron mucho. Yo no era capaz de llegar a las 6:30 de la mañana, o sea, mi cuerpo no me daba. Entonces la rectora hizo una sección conmigo y era que me permitía llegar a las 8 de la mañana. Cuando salía al descanso, mis compañeros me compraban la lonchera o simplemente me atendían de primera y, mejor dicho, yo era la consentida del colegio. A los 7 meses me empezaron los dolores y bueno, me estaba preparando psicológicamente para parir. Hasta que un día ya llegó el momento, después de muchos dolores, de pasar todo un día en la clínica, ya habían decidido que esa era mi noche de parto. Sufrí mucho, me dolió un montón, recuerdo ese dolor perfectamente, de hecho no lo quiero volver a vivir. Mi hija nació un 23 de diciembre del 2011, en ese momento ya había cumplido 16 años y una niña acaba de tener otra niña. Recuerdo que quedé muy cansada, estaba en una camilla y se habían llevado a mi bebé, pero yo estaba tan cansada que no podían abrir los ojos. Cuando me la entregaron, ella movió su nariz, abrió los ojos gigantescos, tenía las manos súper grandes, blancas, e inmediatamente, como si lo hubiera sabido de toda su vida, se pegó a mi pecho y ahí estaba yo, siendo una mamá primeriza, adolescente, lactando. Era algo muy nuevo para mí, pero lo afronté y lo llevé de la mejor forma. No olviden que también era una niña enamorada. Entonces, siempre viví con la ilusión de tener una familia, de no desfallecer, permitir cosas que nunca debí permitir, pero aún así mi amor lo podía todo. Empecé a luchar, como quien dice, por una familia, pero es muy difícil cuando una persona es la que lucha y no cuando las dos personas luchan. Él pues estaba cómodo, mi papá efectivamente suplió el 100% de los gastos de mi bebé y pues el papá nunca tuvo ese peso, esa responsabilidad, mucho menos esa responsabilidad afectiva conmigo. Siempre tuve miedo de que me quitara la ayuda y de quedarme sola. No sabía cómo iba a enfrentar eso y más que yo sabía que el papá de mi hija en ese momento pues no suplía ni el 1% de lo que mi papá hacía, pero aún así yo seguía insistida en mantener una familia que a la larga no existía.